Mil disculpas por la demora, pero estaba... vieron que yo siempre, antes de arrancar con ustedes, tengo a los chicos de Administración de Sanatorios y Clínicas. Se nos demoró un poquito y obviamente nos retrasó nuestro horario. Encima cuando termino, me voy a preparar el matecito porque ahora sabía que tenía que seguir charlando con ustedes. Hola Sol. Me atraganté con agua, chicas. Hola, profe. Pueden creer que me atraganté con agua, no podía parar de toser. Pero bueno, acá estamos. Tan y salva, se me pasó. Bien. El tema que vamos a ver hoy, ¿se acuerdan que la semana pasada habíamos visto toda la parte de congestión, de los fármacos descongestivos, la diferencia entre resfrío y gripe, los fármacos precisamente antigripales? Bueno, eso quizás obviamente es lo pero más frecuente con respecto em, a patología respiratoria, sobre todo en la época invernal. Y que empezamos directamente con eso porque es algo que, no porque nos haya tocado ver ese tema justo en esta época, sino porque al ser algo estacional, ya sabíamos que en determinado momento del año íbamos a tener un aumento en la venta de todo este tipo de productos. Y que es algo frecuente porque todos los años va a pasar exactamente lo mismo. En cambio, dentro de lo que era la patología que no era estacional, o sea que iba a ser durante todo el año, pero que quizás iba a ser un poco más, un poco menos frecuente, a pesar de la estacionalidad, que la patología respiratoria relacionada con la... Sigo tosiendo que me atraganté con el agua del mate. De eso. Otro de los temas que también teníamos que hablar hoy era también la tos. Vamos a arrancar con el asma. Patología crónica, patología que no se cura, pero que obviamente puede ser tratada y gracias a la medicación va a tener digamos, la persona va a poder tener, puede estar libre de síntomas la gran mayoría del tiempo. Pero básicamente vamos a empezar haciendo dibujitos como de costumbre. Vamos a ver que el asma en realidad no tiene, no tiene una explicación. Sí se puede decir que se produce por lo que se conoce como una hiperreactividad bronquial. Ahora vamos a ver de qué se trata esto, que va a estar caracterizada por una broncoconstricción quiero escribir sin los ojos. E inflamación de la mucosa respiratoria, sobre todo en los bronquios. Ahora, todo muy lindo lo que dice acá, pero ¿qué significa todo esto que dice acá? ¿Qué es la hiperreactividad bronquial? Nosotros habíamos visto que los bronquios eran la bifurcación de la tráquea, que obviamente eran los encargados de llevar el aire hacia los pulmones, y que estos bronquios obviamente tienen que tener un diámetro para que el aire pase correctamente. Estos bronquios están formados por una especie de anillos de cartílago, ¿se acuerdan que eso se había visto en el video?
que tenían como músculo que permitía que el bronquio, el tubito ese, se abriera o se cerrara. Obviamente, como es un conducto de paso de aire hacia los pulmones, los bronquios en algún momento, para impedir quizás que llegue algún contaminante al pulmón, se puede llegar a cerrar. Gracias, Sole. Espera que tengo que cerrar esto, si no, no lo veo. Ahí está. Gracias. Ya las admití. ¿En qué momento los bronquios se van a tratar de cerrar un poquito para impedir el ingreso de algo? Cuando, por ejemplo, hay algún tipo de polución ambiental como humo. Si alguna vez les pasó que están cerca de un incendio o una fogata con mucho humo, los bronquios normalmente se cierran un poquito. Se cierran para tratar de que la cantidad de aire así sucio llegue menos. Me pasó el otro día, estaba haciendo jardinería y tenía miles de hojas, entonces me puse a quemar las hojas. ¿Vieron que las hojas cuando se queman sacan, tiran un humo puro? ¿Escuchaste? Tiran un humo fuerte, bueno, yo sentía como que costaba respirar precisamente por toda la humareda que estaba haciendo. Esto es algo normal, porque es como una especie de protección para que no ingrese todo ese humo sucio de humo ese aire sucio de humo llegue a los pulmones. Ahora, ¿qué es esa hiperreactividad? Quiere decir que los bronquios van a reaccionar en forma exagerada. Y en vez de cerrarse un poquito, se van a cerrar mucho. Y por lo general se van a cerrar, esa hiperreactividad bronquial va a ocurrir ante cosas que para la gran mayoría de las personas no les hubiera pasado nada, que únicamente se les van a cerrar precisamente a esas personas que tienen asma, que tienen esa hiperreactividad bronquial. Reacciona en forma exagerada. Por supuesto, eso que se cierran los bronquios, que se llama obviamente broncoconstricción, va a ser una de las características importantes. La otra característica importante es que toda la mucosa que está por dentro del bronquio, en mucosa le decimos a... Esperen que tengo que volver a activar esto porque se me pierden los controles. Adentro, adentro de los bronquios, adentro de los bronquios, va a haber toda una serie de mucosa. Mucosa se le dice a todos aquellos tejidos que revisten por dentro a un órgano, y toda esta mucosa va a estar inflamada. Por lo tanto, encima de que el bronquio está más cerradito porque estás contraído, se va a sumar que está toda esta mucosa inflamada y el calibre, o sea, el espacio por donde tiene que circular el aire, va a ser cada vez más reducido. Ahora les voy a mostrar un dibujito de cómo se ve un bronquio con asma, y ahí se van a dar cuenta de la diferencia. Miren, este es un bronquio normal. Miren, que está ahí sin
sin que se contraiga, sin nada, y con la mucosa en forma normal. Con lo cual el espacio por donde tiene que circular el aire es grande. Este es también un bronquio, pero con un ataque de asma, en el cual fíjense cómo se cerró, como estos musculitos que están ahí alrededor los cerraron, y toda esa mucosa está toda inflamada. Esto, obviamente, va a ser el responsable de los síntomas, del asma. El primero de todos y el más llamativo, obviamente, va a ser una dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque obviamente la cantidad de aire que va a tratar de pasar por ese lugar que está más chico, más reducido, no va a pasar una menor cantidad de aire. Entonces, el síntoma, uno de los síntomas característicos del asma, obviamente va a ser la dificultad respiratoria. Y no solamente que va a ser el síntoma más, va a ser más llamativo porque obviamente también va a ser el más angustiante. Ustedes piensen en que no se puede respirar y realmente va a ser... Cami, esperen, ahí me llegó otro mensaje, un mensaje, estás acá. Pensé que era de recién el mensaje, Cami, perdón. Esa dificultad respiratoria realmente es muy fea. Yo me tapo la nariz y no respiro por menos de un minuto y ya me estoy desesperando. Imagínense para la persona que tiene ese ataque de asma, que siente que no le entra el aire. Realmente es muy desesperante ese síntoma. Pero no es el único. El otro de los síntomas que va a tener, y que también es muy característico, es la tos. Y la tos productiva, o sea, la tos con catarro. ¿Por qué va a ocurrir la tos? Porque la tos no es otra cosa que un mecanismo en el cual el sistema respiratorio va a intentar sacar algo que está obstaculizando el paso del aire. En este caso, no hay un obstáculo al paso del aire. O sea, en realidad sí, pero no es algo que está por dentro, sino que simplemente se cerró el tubo por donde pasaba el aire. Pero obviamente el cuerpo lo detecta como algo que está impidiendo el paso del aire y va a desencadenar el mecanismo de la tos. De hecho, la tos, normalmente nosotros, ¿cuándo nos da tos? Ya les conté recién la que me pasó, ¿no? Me tomé un trago de mate y en vez de irse a la vía digestiva se fue a la vía respiratoria, y obviamente se desencadena en forma instantánea el mecanismo de la tos para tratar de sacar eso que no tendría que estar ahí. En este caso, también es muy similar. ¿Muy similar en qué sentido? Va a intentar sacar. Obviamente no lo va a lograr. No lo va a lograr porque no es que haya algo, sino que obviamente es que está el bronquio cerrado y la mucosa inflamada. Pero bueno, otro de los síntomas característicos del asma son las sibilancias. Es como un chiflido que se escucha cuando la persona está intentando respirar a través del calibre así reducido del bronquio. Es un sonido que se escucha como... ¿Por qué ocurre esto? Y también por eso, por tener el calibre más finito. El paso del aire a través de la vía respiratoria, la realidad es que hace ruido. Hace ruido, pero un sonido grave. Un sonido grave que nosotros normalmente no lo escuchamos. De la única manera que podemos escuchar el sonido que hace el aire cuando pasa por la vía respiratoria es poniendo, obviamente, un estetoscopio. Vieron que siempre cuando vamos al médico, el médico
nos ponen estetoscopio en el pecho, nos ponen estetoscopio en la espalda, y nos dice respira hondo, largá, respira hondo, largá. Bueno, ahí está escuchando cómo el aire ingresa al sistema respiratorio y si tiene alguna dificultad o no de acuerdo a los ruidos que esté escuchando. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Nuestro oído tiene como que detecta en forma más simple, más fácil, los sonidos agudos. Entonces, este sonido agudo que se produce por ser el más chiquito, el tubito, se va a escuchar sin necesidad de ningún tipo de instrumento. Se va a escuchar así nomás. Y es lo que se denomina como sibilancia. Yo voy a explicar siempre esto, les pongo como ejemplo el sonido que hace una trompeta que tiene un tubo ancho, y el sonido que sale por ese tubo ancho es un sonido grave. En cambio, el sonido que hace una flauta, que es finita, es un sonido mucho más agudo. Cuando el bronquio está normal, cuando no tiene el ataque de asma, obviamente va a ser un sonido grave, que nuestro oído no está tan preparado para escuchar los sonidos graves, pero cuando hace ese chiflido, porque se achicó mucho el bronquio, lo vamos a escuchar sin necesidad de ningún tipo de aparato. Se escucha. ¿Ustedes conocen a alguien, a alguna persona que tiene asma? ¿Alguien conoce? Si alguna vez conocieron a alguien, es impresionante cómo se escucha. Pero bueno. Y el cuarto síntoma, también bastante característico del asma, es la opresión en el pecho. Es como que el pecho pesa. Y eso es también, obviamente, consecuencia de todo lo mismo. Ahora, ¿qué es lo importante acá? La realidad, que obviamente nosotros en la farmacia no vamos a hacer diagnóstico de asma ni nada por el estilo. Pero obviamente sí vamos a estar en relación con los medicamentos que se van a utilizar para el tratamiento del asma. Vamos a ver ahora precisamente eso, el tratamiento del asma. Esperen que corro. Obviamente en el tratamiento del asma vamos a ver, antes de hablar del tratamiento, vamos a ver cómo se clasifica el asma para poder saber qué tipo de tratamiento va a utilizar. El asma, como toda enfermedad, la podemos considerar como leve, moderada o grave. Y acá el tratamiento perdón, no el tratamiento, sino que esta clasificación en leve, moderada o grave va a estar dada no por la calidad del ataque del asma, sino por la cantidad de medicamentos que yo necesito utilizar para controlar ese ataque de asma. En el asma leve yo puedo tener un ataque de asma todos los días de mi vida, pero me aplico un fármaco que me abre los bronquios, un broncodilatador, y el ataque de asma se pasa. Y sigo con mi vida normal, sin ningún problema. Que aplico exclusivamente el medicamento cuando se produce el ataque de asma, si no, no. A eso le vamos a decir asma leve. Un solo medicamento.
y que se va a conocer como de rescate. ¿Por qué de rescate? Porque obviamente el medicamento se va a aplicar en el mismo momento que ocurre el ataque. Ya se produjo, entonces ahora lo rescato. ¿Eh? Es como cuando vamos en un barquito, alguno se cayó al agua, lo rescatamos, le tiramos el salvavidas. Con esto pasa exactamente lo mismo. Y obviamente acá, en este caso, se va a utilizar un broncodilatador. Un broncodilatador, porque si el bronquio se cerró, le doy el medicamento que me lo abre, lo aplico, o la persona se lo aplica y sigue con su vida sin problemas. En el asma moderada, acá la persona tiene el ataque de asma, se suele aplicar el medicamento de rescate, el broncodilatador, y no da resultado, no alcanza. Entonces, obviamente se va a implementar, aparte de ese tratamiento de rescate, un tratamiento preventivo para tratar de impedir que se desencadene ese ataque de asma. Entonces acá se van a usar dos medicamentos. Uno preventivo, que obviamente va a ser un antiinflamatorio. Obviamente para tratar de prevenir que ocurra. Y en el caso de que se desarrolle igual, también se va a utilizar el de rescate. Y obviamente también va a ser un broncodilatador. Pero acá lo que me está diciendo, o sea, lo que me está dando la pauta de moderado es que ya no tengo que utilizar un solo medicamento cuando se desarrolla el ataque de asma. Acá ya tengo que sumarle otro medicamento más, preventivo y uno de rescate. Pero que obviamente esto, porque si yo quiero hacer algo que es preventivo, yo no voy a saber en qué momento me va a agarrar ese ataque de asma. Entonces la prevención la tengo que hacer en todo momento. Por lo tanto, esta medicación se va a tener que tomar a diario. Este no. ¿eh? Este se va a hacer únicamente cuando se produzca el ataque. Si no se produce, no hay nada. En cambio, acá en la grave es, la persona todos los días aplica el preventivo, el broncodilatador, el antiinflamatorio, el broncodilatador, y en un determinado momento puede ser que, a pesar de haber aplicado todo esto, la persona siga con dificultad respiratoria. Entonces, obviamente, a esto va a haber que agregarle un tercero. Entonces, todo lo anterior, más oxigenoterapia. Acá ya tenemos tres: el antiinflamatorio, el broncodilatador y el oxígeno. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que sea leve, que esto va a ser una progresión, que de leve pase a moderada y de moderada pase a grave. No necesariamente. Una persona puede tener asma grave toda su vida. Una persona puede tener asma leve y de golpe transformarse en moderada. O una persona puede tener asma leve
y de golpe hacerme un ataque grave. La moderada puede haber avanzado desde una leve o que desde el principio haya empezado como el asma moderada y que en un momento también puede hacer un ataque grave. Entonces, en realidad, nosotros podríamos definir a que el asma podría ser leve o moderada y que en algún momento puede hacer un ataque grave. Obviamente, el tratamiento con oxigenoterapia se va a hacer en internación, en la farmacia no, pero el tratamiento para el asma leve y el asma moderado, sí, obviamente lo vamos a vender en la farmacia. Vamos a vender los broncodilatadores y vamos a vender los antiinflamatorios. Ahora vamos a ver los medicamentos en sí y los vamos a ver desde el otro punto de vista. ¿Cuáles son aquellos medicamentos que le podemos decir de rescate y cuáles van a ser aquellos medicamentos que le vamos a decir preventivos? Vamos a arrancar con los preventivos. Aquellos que van a tratar de impedir que aparezca, que se desarrolle un ataque de asma. Entonces, medicamentos preventivos. Y acá es donde se arma un poquito el lío. ¿Por qué? Yo acá lo que necesito es prevenir que se desarrolle el ataque de asma, ¿no? Pero vamos a ver que para prevenirlo, vamos a tener algunas situaciones en las cuales también para prevenirlo voy a poder utilizar un broncodilatador. Preventivo, vamos a ver que lo podemos dividir entonces en antiinflamatorio y broncodilatador. El antiinflamatorio va a ser un corticoides. Inhalatorio. Budesonide, fluticasona. Son dos corticoides, dos glucocorticoides de aplicación inhalatoria, que precisamente son los mejores antiinflamatorios que existen. Los corticoides tienen una capacidad antiinflamatoria realmente muy importante, pero que no se suelen utilizar como antiinflamatorio por vía oral, porque tienen efectos adversos bastante complejos. Pero al ser de uso local, como todo lo que es la medicación inhalatoria, va a tener prácticamente, no va a tener, mejor dicho, prácticamente efectos adversos. Por lo tanto, se pueden utilizar todos los días. Budesonide, fluticasona, que se utilizan en los inhaladores, los típicos inhaladores como el PAF, que tienen este medicamento. Obviamente, muchas personas van a utilizar este medicamento que no tiene demasiados efectos adversos, pero sí tiene un efecto adverso que es bastante molesto. Resulta que los corticoides, uno de los efectos adversos que tienen, por eso es algo que se trata de no consumir vía oral o inyectable, es que disminuyen mucho las defensas. Al disminuir las defensas, la persona se puede contagiar de enfermedades, obviamente infecciosas, porque las defensas están muy disminuidas.
como este medicamento actúa en forma local, únicamente en los bronquios, no va a tener este efecto inmunosupresor. Pero a nivel de la boca, sí va a disminuir las defensas. Con lo cual, el uso habitual de este tipo de medicamentos puede provocar dos cosas. Uno, una mayor cantidad de caries. Y el otro es que puede aparecer también en la boca un honguito, que son como unas placas blancas, que se llama muguet. Que la realidad, la aparición de caries, que después hay que ir al dentista, que el dentista te lo tiene que arreglar, que puede perder piezas dentales y todo este tipo de cosas. La aparición de muguet, o sea, si bien no es algo tan importante, pero sí es muy molesto. Y se puede prevenir con algo tan simple como que después de aplicar este medicamento, hacer un buche para poder retirar todos los restos que pueden haber quedado en la boca. Y esto es una buena recomendación que yo le voy a poder dar, obviamente, a la persona que va a utilizar estos medicamentos. Ahí en el mostrador de la farmacia. Y también, como les había dicho, dentro de los preventivos, van a estar también, o puede haber también, los broncodilatadores. Y dentro de los broncodilatadores, que también se van a aplicar en forma inhalatoria, con el PAF, nosotros vamos a buscar un dibujito. ¿Ahí lo ven? ¿O ven todavía el dibujito del bronquio? No se ve ninguno de los dos. A ver ahora. Esperen. Ahí. Sí, ahí, profe, sí. Buenísimo. El PAF, el común que seguramente alguna vez habramos visto si no conocen a alguien en alguna peli o algo. Que está en la boquilla, adentro viene el tubito que se sacude, se agita y se aplica. Y que esta es la forma de aplicar en los niños. Viene lo que se denomina aerocámara. De esta manera se pueden aplicar obviamente cualquiera de los dos, tanto el broncodilatador como el antiinflamatorio. E incluso algunos vienen combinados, para que la persona tenga que hacer una sola broncoaspiración. Estos fármacos broncodilatadores tenemos dos. Salbutamol, que es el más conocido, y salmeterol. Ahora, el salbutamol, su efecto dura 4 horas. Y el salmeterol dura 8 horas. Ahora, si bien el salbutamol dura muy poquito, también empieza a hacer efecto muy rápido. Por lo tanto, el salbutamol como preventivo me va a servir, sí, pero me va a durar poco tiempo. Si yo quiero prevenir una crisis asmática, si me voy a dormir, no me va a alcanzar. Para eso obviamente se va a utilizar el salmeterol. Pero, por ejemplo, si yo quiero prevenir un ataque de asma durante el ejercicio, tranquilamente puedo usar salbutamol como preventivo, porque la verdad yo no conozco a nadie que haga ejercicio por más de 1 hora. Así que me van a quedar 3 horas más de changui para, obviamente, poder utilizarlo como preventivo. Profe, Sí, Karen. yo a mi bebé cuando le agarra broncoespasmo, primero le daban salbutamol
Y después cuando la agarró más fuerte, le tenían que dar salbutamol y budesonide. Exactamente, exactamente. ¿Eh? Para cualquier cosa que me cierre los bronquios, broncoespasmo, que en los niños es muy común porque todavía tienen su, su sistema respiratorio que no está maduro del todo y reaccionan de forma exagerada todo el tiempo, se aplica exactamente lo mismo. Tal cual, Karen. O sea que ya lo sabés en forma personal. Y ya sabés entonces qué es lo Sí, que ocurre, ¿no? Esa desesperación, sobre todo como mamá, ver el chiquito que no puede respirar. ¿Mm? Realmente es muy feo. Pero bueno, déjenme ver cuánto nos queda de tiempo porque tengo miedo. Ah, no, sí, nos queda, nos queda. Ahora, dentro de lo que son los fármacos, acá habíamos visto. Oh, se rompe. Odio cuando se me pierden los controles de los dibujitos. Ahí está. ¿Eh? También tenemos los fármacos que se van a utilizar de rescate. O sea, cuando ya ocurrió el ataque. Y acá de rescate también vamos a tener a los antiinflamatorios y a los broncodilatadores. De la misma manera. Pero acá lo que va a cambiar es dentro del grupo de los antiinflamatorios, ¿qué es lo que se va a utilizar como antiinflamatorios? Obviamente, también los corticoides, pero no los corticoides vía inhalatoria, sino que se van a utilizar corticoides que dependiendo de la edad del paciente, pueden ser vía oral o inyectable. Y obviamente no van a ser los mismos, no van a ser ni budesonida ni fluticasona. En este caso se utilizará la dexametasona o la betametasona. Porque acá necesito, ya está inflamado, está muy inflamado, no responde, necesito que actúe en forma más importante. Y acá, obviamente, como broncodilatador, acá no va a quedar otra que sí o sí utilizar el salbutamol, porque a pesar de que dura poquito tiempo, empieza a actuar mucho más rápido. Obviamente, en lo que contaba Karen recién, que utilizaba salbutamol más budesonide, obviamente es en el momento que se tiene que hacer la prevención, para que no vuelva a ocurrir el broncoespasmo. Ahora, dependiendo también la edad del paciente, sobre todo si son pacientes pediátricos, chiquititos, donde yo no le puedo dar nada que sea vía oral, obviamente también se puede utilizar la vía inhalatoria para tratar de desinflamar lo más rápido posible. Esa también es una vía de salida, una vía de escape para niños pequeños. Ahora, para gente más grande, donde pueda tomar algo vía oral, se le administrará algo más general. Se lo administraban con cámara, ¿no, Karen? sí, con la cámara y el puff. O sea, Bueno, chiquis, se nos corta. Antes que se nos corte, lo cortamos.